enlazarme vía Skype con nuestro amigo Daniel Marmolejo, a quien le agradezco mucho su paciencia y siempre su solidaridad, su compromiso con la independencia periodística. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Vicente, Toño, amigos de Sin Censura? Aquí atento, Vicente, también valorando la participación de Hans Salazar hoy en la mañanera y desde luego todos estos acontecimientos que se suman al aniversario triste de la desaparición forzada de los 43 normalistas y de varias víctimas que perecieron en Iguala, Guerrero, por una operación de Estado, Vicente. Oye, mi querido Daniel, no sé si la primera reflexión quieres que sea esa sobre los 6 años y lo que hoy sabemos por las declaraciones del fiscal general de la República, que Tomás Herón de Lucio no lo hizo gratis, el cochinero que se llevó 1,000 millones de pesos, y las declaraciones son fortísimas, que en el gobierno pasado, pues que el fiscal general de la República confirme lo que hemos dicho muchos periodistas independientes, lleva esto a otro nivel, que fueron descarados, que fueron corruptos, que fueron, pues la larga lista de adjetivos, mi querido Daniel. Fíjate que fue muy importante que al conmemorarse esta terrible desaparición en donde el mundo se nos fue a los mexicanos, es decir, el enfoque de la conciencia humanista se perdió en Iguala entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, el fiscal de la República se haya ido directamente contra el titular de la Agencia de Investigación Criminal y que lo señala como un criminal. Lo primero que debiéramos preguntarnos, Vicente, es por qué fraguar una mentira que la convirtieron en posverdad durante todos estos años del peñato, con el afán de salvar qué. Bajo la circunstancia que se dieron los hechos, quienes conocemos los puntos de ataque, sabemos que estaban rodeados por dependencias de seguridad, tanto locales como federales. La Policía Federal tenía allí una base a muy pocos metros, también el Ejército, y bueno, vimos la operación de las policías municipales, Vicente. Quiero señalar algo. A los pocos meses de lo ocurrido en Iguala, yo ya tenía información por gente de Guerrero de qué era lo que había sucedido respecto a que los muchachos se subieron en camiones que transportaban drogas hacia Estados Unidos desde Iguala. Es decir, no era necesario rascarle mucho para saber que pudieron haber sido confundidos, y esto cabe como concepto, por las células criminales, quienes pudieran valorar que había una suplantación operativa para apoderarse de la droga por parte de los estudiantes. Lo otro, Vicente, era simple y llanamente cuadrar dentro de las escenas criminales la participación de efectivos militares, de efectivos policíacos, para entender que la configuración daba perfectamente para una emboscada de Estado en contra de los autobuses, en donde murieron también niños, adolescentes, de este equipo de fútbol Avispones, y en donde desollaron el rostro también de un joven de apellido Mondragón, a pocas cuadras hacia el interior de esa avenida principal donde sucedieron los hechos. Entonces, si todo había sido una operación de Estado, lo que se caía inmediatamente era el gobierno del Estado, los gobiernos municipales y las autoridades de seguridad públicas, tanto estatales como federales, quienes debieron haber sido los primeros en ser llamados para establecer con ellos sus declaraciones. Dentro de toda esta maraña que se fue consolidando durante todos estos años, Vicente, hay siempre una delegación de las secretarías como la de Gobernación en el Estado. Hasta el momento no tenemos una sola declaración del delegado de Gobernación en Guerrero, ¿sí? Porque ese personaje debió haber dado la primera información
al secretario de Gobernación de lo que estaba sucediendo en ese momento para que el secretario de Gobernación le diera a su vez parte al presidente de la República. Sabemos que pasaron casi 2 semanas para que se actuara desde nivel presidencia de la República, pero no hay una declaración en ese sentido del delegado de Segov. Esto es fundamental porque estamos hablando de la política interior y de temas de seguridad interior. Entonces, no hubo en ese momento, no hay un testimonio del delegado de la Secretaría de Gobernación en Guerrero. Esto es fundamental porque estamos hablando del nivel político, querido Vicente. No hay, cuando menos, una declaración pública de ese hecho, pero sí la debió haber y debe de haber información precisa sobre esto, porque esa es una línea política. No solamente estamos hablando de la línea en términos de las autoridades de justicia y las autoridades de seguridad, sino de la línea política. Allí pudo haber sucedido algo fundamental, Vicente, que terminó por generar el ocultamiento de todo un crimen de Estado en contra de los 43 estudiantes. Lo que hizo Cerón es una consecuencia de esto que yo estoy advirtiendo. Había información precisa, debió haber tenido el secretario de Gobernación información precisa de su delegado en Guerrero, para tomar una serie de medidas específicas. Y Cerón viene a aparecer en la escena posteriormente a todo esto, pero ya se sabía algo y ya se tenía que, ya había una preocupación del gobierno y de la Segov por hacer una contención de daños. Entonces, lo que ellos requirieron fue literalmente establecer con una mentira y con una serie de argucias y de patrañas todo esto que fue la verdad histórica. Y aquí viene otro factor fundamental. El papel de los medios de comunicación en la construcción de la posverdad del caso Iguala, un tema que aparece en el capítulo número 2 de Guerra Híbrida. Esto, Vicente y amigos, tiene un paralelismo histórico. Los periodistas, todos ellos comunicadores, periodistas, actores de la televisión, que establecieron como elemento, como criterio de posverdad, el ya supérenlo, son la recreación de los mismos periodistas de la masacre estudiantil de 1968. En la misma operación de encubrir al Estado, aquí ya con otros elementos, porque ya hay redes sociales en este tiempo, hace 6 años, hubo un revuelo planetario por esta desaparición y ponen a unos personajes como Cerón, tenemos desde luego al procurador, tenemos al secretario de Gobernación, tenemos al presidente, tenemos a los, obviamente, jefes policíacos, gobernantes, el gobernante del Estado, los gobiernos municipales, todo ello, con una muy fuerte presión de todo lo que es alternativo y de todo lo que se convirtió en una indignación planetaria. Pero la construcción de la posverdad es un fenómeno más reciente y aquí es en donde estos medios de comunicación participaron literalmente en ello. Entonces, ¿qué hubo? Había un ordenamiento, porque esto se tuvo que trabajar bajo ordenamientos, de disciplinar la conducta mediática en favor de la posverdad. Mientras Tomás Cerón seguía construyendo una serie de falacias y seguían presionando al grupo, a los grupos forenses que venían de Argentina y a todas estas comisiones que se formaron e incluso a los padres de los estudiantes desaparecidos, de las víctimas. Pero hay que traspolar los hechos. Vamos a hacer un ejercicio de traspolación. ¿A qué vinieron o qué pretendían los jóvenes de Ayotzinapa? Pretendían ir a la celebración de hace 6 años, del 2 de octubre. Don Daniel, a ver si te tenemos por ahí. Creo que se nos ha ido la comunicación con Daniel Marmolejo, nuestro colega independiente, creador de Incorruptibles, productor y director de Guerra Híbrida,
que usted no se puede perder a través de su canal de YouTube, sí. 4A República. Ahora sí, mi querido Daniel, te seguimos escuchando. Sí. No sé en qué parte me habré quedado, Vicente, pero vuelvo a señalar el sabotaje del cual estoy siendo objeto en este momento. Lo dejo públicamente a la Secretaría de Gobernación y al doctor Alejandro Encinas y al Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Estoy muy avergonzado y muy indignado de que me esté sucediendo esto mientras estoy hablando de un tema fundamental, que es la construcción de la posverdad. No sé en qué parte me quedé, querido Vicente. Estabas hablando de estos personajes del 68 y luego decías que los jóvenes, ¿para qué habían tomado los autobuses? Pues precisamente hace 6 años para trasladarse y formar parte de esos homenajes y la conmemoración por el 2 de octubre. Efectivamente. Bueno, pues los medios cumplieron entonces esta función, Vicente. Es decir, los medios de comunicación que en este momento son los medios tradicionales, que estarían recibiendo 3,000 millones de pesos anuales por concepto de pagos a publicidad, que son los que señalan de manera permanente y tratan de establecer una diatriba con todos los medios alternativos, cumplen exactamente la misma función que cumplió Televisa, que cumplieron los medios impresos en el año 68. Entonces, el que se esté desvelando esta circunstancia histórica, querido Vicente y amigos de Sin Censura, pues demuestra claramente que venimos del narcoestado, que es una herencia desde Salinas de Gortari y que se recrudeció terriblemente cuando las policías estuvieron bajo control de Genaro García Luna y de Felipe Calderón. Es decir, incluso lo puedo señalar, el legado a Peña Nieto es un legado directamente del calderonato en esta forma de destrucción de los modelos de seguridad y de los modelos de procuración de justicia, porque aquí ya se suma el otro factor fundamental. Es un tema en donde la justicia no ha llegado, Vicente, y se ha puesto incluso del lado de los criminales. Pero esto finalmente es el neoliberalismo y esto es lo que estarían buscando todos los detractores del intento de transformación que tiene México y que se está dando. Es un intento porque todos los días se están intentando cosas bajo argumentos que fueron materia de propuestas electorales y que van muy bien. Pero cuando tú analizas que hubo toda una operación de delitos financieros a nivel global en los últimos 20 años, cuando valoras que los archivos FinCEN tienen una categorización que es el Suspicious Activity Report, en donde muchas de las transferencias y de los manejos de recursos pudieran venir ensangrentados, te das cuenta que finalmente los beneficiarios de todas las redes de narcotráfico, de violencia, de armas, todo lo que tiene que ver con la estructura de destrucción termina en Deutsche Bank, en JP Morgan, en Standard Chartered, en Bank of New York Mellon, en Barclays, en Societe Generale, en HSBC. Es decir, el aparato financiero es el beneficiario de todos los escenarios neoliberales, incluyendo la pérdida de la conciencia humanista en acciones como las sucedidas en Iguala. Igualmente, las mineras, que durante los últimos años se dedicaron a robar territorios. A un lado de la normal, pues hay una minera también, el estado de Guerrero es muy rico. Entonces, la riqueza natural, el negocio de las drogas, la extorsión, el secuestro, el tráfico y el tráfico de personas, las desapariciones forzadas, las procuraciones de justicia dobladas, al igual que las policías, tienen una característica fundamental, forman parte del terrible negocio neoliberal que hoy el consorcio de periodistas independientes se está dando a conocer con esta operación que finalmente sumaría 2 trillones de dólares, 2 a la 18 ceros. Esa es parte finalmente, Vicente, de toda la trama de dolor
en donde hay riquezas y de todos los países como México, como Colombia, Sudáfrica, los países que tienen riquezas naturales que finalmente son explotados y en donde no importa la vida de nadie. Lo que importa siempre es el valor que se autovaloriza, el poder crematístico. Y eso es de lo que se han tratado los gobiernos, que fueron cómplices de toda la tragedia que vive México, incluyendo estas desapariciones y ya, obviamente, el que se hayan encontrado algunos cadáveres. Ese es el negocio neoliberal, que termino yo reflexionando decididamente con algo. Que el tribunal no se doble, que no haya notas que digan que el tribunal está bajo asedio. No, el tribunal está siendo observado por la ciudadanía indignada porque los 43 detonó a todo el mundo y los ojos del mundo, en palabras de mi querido amigo y ya desaparecido Virgilio Caballero, estuvieron en México. Los ojos del mundo estuvieron en México, querido Vicente. Entonces, la palabra asedio no creo que sea la que corresponda. Es la indignación y es la observancia al uso de la justicia para evitar por todas las vías que la carroza funeraria llamada México Libre pueda dar vueltas sobre este país. Querido Daniel.